Buen día. Ante todo, pues, agradecer a mis fieles seguidores una vez más por estar pendientes de estos lives que transmito en simultáneo por Instagram y por mi fanpage de Facebook. Bien, mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Bien, como sabemos, este 12 de octubre se celebra el Día de la Lengua Española. Es muy importante esto porque a fin de cuentas, los que nos movemos como abogados y como profesores en el mundo de las letras, en el mundo de la palabra, sabemos la tremenda importancia, el impacto mundial que en la cultura como patrimonio de la humanidad tiene la lengua española. En esta ocasión, como quiera que siempre vinculo estos asuntos con los temas legales, con las aproximaciones jurídicas, quiero hablar, como lo anuncié oportunamente, de derecho y literatura. Esto es muy importante. Hay muchas formas de estudiar el derecho y una de las aproximaciones más interesantes, difundida desde los Estados Unidos, hoy en día muy presente en el mundo, ha sido la de estudiar el derecho a partir de la literatura. Se trata de un enfoque interdisciplinario, una aproximación cuyo aprendizaje le debo a mi profesora y amiga Cosimina Pellegrino del doctorado de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, que me incursionó en ella y desde ese entonces, ya hace un tiempo, no he logrado abandonarla ni quiero abandonarla. Claro, lo hemos ampliado también con el cine, porque el derecho está presente en todas las artes, particularmente en la literatura y en el cine, y hoy quiero hablar de su aproximación en la literatura. Realmente es una forma apasionante de estudiar el derecho, de aprender las instituciones jurídicas mientras uno se distrae leyendo un cuento, una obra de teatro, una novela, etc. Incluso es apasionante para los no abogados, quienes sin darse cuenta, mientras se distraen, mientras pasan un buen rato imbuidos en la lectura, aprenden acerca de las instituciones jurídicas, porque a fin de cuentas el derecho está presente en todas las relaciones humanas, familiares, personales, privadas, públicas, en las vinculaciones con la autoridad, con el poder, en las relaciones contractuales, profesionales, etcétera, de forma tal que eso constituye también el tema que se trata, que se aborda en la literatura. Vamos a utilizar en esta oportunidad como ejemplo la obra de teatro intitulada Estado de Sitio, escrita en 1948 por el escritor francés Albert Camus, uno de mis preferidos escritores. Realmente no solamente escritor, novelista, dramaturgo, sino también auténticamente un filósofo y un filósofo de la libertad. Recomiendo la lectura de todos sus libros. Hoy he elegido esta obra de teatro, El Estado de Sitio, para mostrarles un poco de qué es lo que estoy hablando. Fíjense ustedes, además, que he elegido, no obstante que el motivo aparente es la celebración del Día de la Lengua Española, a un escritor francés que obviamente escribió en francés, pero cuya obra ha sido traducida al español y ha tenido una enorme difusión dentro de los países de habla hispana. Estado de Sitio es una obra de teatro que versa sobre lo siguiente y nos va a servir para analizar muchos temas vinculados o propios del derecho, como lo es el principio democrático,
los principios de gobernabilidad, la democracia, el derecho a la rebelión y muchos otros, como lo vamos a ir viendo. Entre paréntesis, les puedo decir que si les interesa estudiar, por ejemplo, el régimen de un contrato, todo el tema de la comercialización contractual, el Mercader de Venecia, escrito por Shakespeare, es mandado a hacer para ello. Pero bueno, cerremos eso y entremos a lo que vamos. El estado de sitio. Bien, para empezar, esta obra, que es una obra de teatro, como les decía, trata acerca de la vida cotidiana de un pueblo subyugado por el ejercicio de un poder despótico, en donde existen diferencias socioeconómicas, existen desigualdades, pero que tradicionalmente se han explicado como que son la voluntad de Dios. Sociedades tradicionalistas donde estas tremendas desigualdades y la tiranía han existido y que la explicación normalmente era esa, cosa que podía funcionar además justamente porque estábamos hablando o estamos hablando de pueblos hundidos en la ignorancia y en el temor. Esa ignorancia, por supuesto, no casual, sino propiciada, planificada desde el ejercicio del poder autoritario y despótico, arbitrario, sino también condimentada con el miedo a atreverse a irrumpir en contra del statu quo, so pretexto, por ejemplo, en aquellas sociedades oscurantistas en donde la religión estaba asociada al ejercitante arbitrario del poder, por aquello de entender que se trataría entonces de un pecado. Ese miedo esotérico, un miedo que se materializa actualmente, no en otra vida, sino en esta, por medio del ejercicio despótico del poder, como lo vamos a ver, se retrata en la obra y cómo se está viviendo hoy en día en Venezuela, por ejemplo. Pues bien, ese poder, digamos, tradicional, ese poder arbitrario tradicional, que bien pudiera haber sido una monarquía absoluta, estilo medieval, pero donde muchas existen todavía hoy en día, por ejemplo, en África, o incluso en otros países de otras partes, aunque no bajo la figura formal de una monarquía absoluta, pero en donde el poder se ejerce igualmente de forma totalmente arbitraria. Bien, ese poder tradicional y arbitrario es en esta historia del estado de sitio sustituido por la implementación de otro gobierno más despótico, más arbitrario y más tiránico aún, e incluso asesino, y yo diría psicópata o sociópata. Pues bien, y fundado, al igual que el anterior, sobre el miedo, por un lado, el miedo a la represión brutal por ejercer la libertad de expresión o por manifestar la idea de una sustitución democrática del poder, por ejemplo, y por supuesto el odio. Aún antes de que el gobierno restrinja las libertades, fíjense ustedes que esto que es tan curioso, que un pueblo cuando está hundido en la ignorancia y en el miedo, aún antes de que el gobierno tiránico restrinja las libertades, ya ese pueblo se encuentra de facto en estado de sitio. Bien, solo el vencimiento por parte de cada persona de ese miedo interno y aprehender el pensar y el actuar solidario, solo de allí puede surgir la libertad. De allí la importancia, la tremenda importancia que tiene el derecho a la rebelión y el derecho a la desobediencia civil. Fíjense ustedes que se trata de dos derechos reconocidos explícitamente en la Constitución de Venezuela y que este gobierno autoritario, junto con su títere del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, ese en minúscula de dos pilitas, se han venido encargando justamente de proscribir y penalizar el ejercicio de sus derechos a rebelarse y a desobedecer. En cuanto al análisis del contenido histórico, social,
político y jurídico de esta obra, tenemos lo siguiente. En primer lugar, decíamos que se trata de un gobierno autoritario y ese gobierno arbitrario decreta que un cometa que había pasado no había pasado. Fíjense ustedes, es un ejemplo simple de lo que ocurre. En aquella historia del libro, de la obra de teatro, había pasado un cometa, pero el gobierno dicta un decreto en el cual prohíbe, primero, indica, no pasó ningún cometa, y segundo, penaliza al que hable del tal cometa, y mucho más si llega a afirmar que ese cometa sí efectivamente llegó a pasar. El esquema textualmente en la pluma de Camus es esta: los buenos gobiernos son los gobiernos en los que nada pasa, tal cual como nada pasa en la Venezuela de hoy, según el discurso gubernamental arbitrario, como sabemos. En Venezuela nada pasa, es decir, no hay crisis humanitaria, no hay crisis alimentaria, no hay crisis sanitaria, no hay incluso ese masivo éxodo de refugiados y migrantes. Eso no lo hay tampoco. Todo eso es un invento de los malsanos que malquieren al pobre gobierno venezolano. Fíjense ustedes cómo una cosa encaja con la otra, cómo el libro nos permite estudiar cómo funciona un régimen autoritario, un régimen arbitrario. Ocurre lo siguiente: el gobierno tradicional que imperaba arbitrariamente en este pueblo, perdón, del cual les estoy hablando, lo encarna un personaje denominado en la obra el gobernador. Este personaje se ve compelido a traspasar el poder al nuevo gobernante, que se llama en el libro la peste. Fíjense ustedes lo que eso representa. Pues bien, el punto es que la peste le propuso al gobernador que le traspasara el poder, basado ello en un acuerdo amigable, en la confianza recíproca y en el honor, pero forzando su consentimiento, como era de esperar en este tipo de gente, a través de actos de violencia. Actos de violencia y intentos de golpe de Estado del año 92. Bueno, pudiéramos imaginar algo por el estilo. Bien, el punto es que este traspaso del poder es comunicado al pueblo. Por supuesto, el pueblo siempre se entera después. El pueblo no interviene realmente en este tipo de gobiernos autoritarios, arbitrarios, tiránicos. No interviene realmente en las decisiones de poder y mucho menos en quién lo ejerce y cómo. Todos son formas, como también lo retrata el libro y lo vamos a referir. Entonces, todo se le comunica al pueblo de buen grado, como del tal acuerdo amistoso que hubo para ese traspaso del poder, siendo lo cierto que lo que está por detrás de todo esto es el miedo. El miedo. Lo que explica la renuncia al poder por parte del gobernador es el miedo a sufrir las represalias de un enemigo mucho más poderoso que él, mucho más letal que él, a cuyo paso le cede entonces ese poder. Bien, ¿cuál es la situación del pueblo? Pues inmutable. El pueblo estaba antes bajo el gobernador, sometido a la inclemencia de la tiranía, y hay un cambio en el ejercitante del poder. Ahora el poder lo asume la peste y la situación del pueblo es la de continuar subyugado por la arbitrariedad. Entonces, se llega al punto en el cual la ley, fíjense ustedes, la ley no es la voluntad popular. La ley no es lo que provenga de la Constitución debidamente votada por un pueblo democráticamente hablando. No, la ley es lo que constituya la voluntad de quien detenta ese poder. Pues, de lo contrario, vendrá la represalia y de allí el funcionamiento de ese miedo sistemático que solamente sirve para cimentar el poder de quien así gobierna. Entonces, el nuevo gobierno reitera, por supuesto, la restricción de libertades, la restricción de derechos que ya había con el anterior gobierno, pero va mucho más allá y decreta el estado de sitio.
Perdón, y por supuesto amenaza con hacer valer ese designio con todo el rigor de la nueva ley. Ley que por lo demás es redactada en forma enrevesada, porque tal como lo dice el autor en el libro, la oscuridad en el lenguaje hace que al pueblo le vaya mejor. Eso, por supuesto, en la interpretación del ejercitante autoritario del poder. Hay ese personalismo propio de las sociedades latinoamericanas, en donde más que atender a lo que dice la ley para definir cómo ha de comportarse el gobierno, es a la voluntad, al simple capricho del ejercitante del poder. Ese personalismo terrible que nos hace caer en el caudillismo, en el populismo. Todo eso retratado aquí, en esta obra. Finalmente, el pueblo clama por ir al mar. En este caso, el mar simboliza la libertad. El gobernante no dejaba que la gente fuera al mar. De allí que el mar simbolizara la libertad y un ejercicio de rebelión, la gente clamara entonces por llegar hasta allí, por llegar al mar, en su derecho de desobediencia frente a la arbitrariedad. Derecho, insisto, claramente establecido en la Constitución nuestra. En tanto que el gobierno hace, por otro lado, es decir, mientras el pueblo clama por libertad, ejerciendo su derecho a la desobediencia y a la rebelión, el gobierno hace que la libertad de expresión sucumba bajo la orden de llevar siempre la boca tapada con un pañuelo con vinagre, so pretexto, eso sí, de evitar la infección. Porque, por supuesto, los pueblos subyugados de esta forma, sumidos en la ignorancia, no son capaces de pensar por sí mismos, asumen, y de allí que el paternalismo populista se imponga siempre, que tiene que venir alguien que sí sabe qué es lo que a ellos les conviene y que tomará las decisiones. Así que si el gobierno, el buen gobierno entrecomillado, dice que hay que usar un paño lleno de vinagre metido en la boca para evitar la infección, hay que hacerlo. Y poco importa si ello conlleva, entonces no poder hablar, no poder expresarse, porque allí es donde funciona el miedo de las consecuencias frente a retirarse el pañuelo de la boca y decir lo que se piensa. En cuanto al análisis de los personajes, muy brevemente, nos vamos a encontrar con ese gobernador que habíamos dicho, férreo defensor de la tradición y de las costumbres, bajo la idea nada bueno hay en lo nuevo, pero que por supuesto, sumido también en su momento en el miedo frente a un aspirante al ejercicio del poder, aparentemente elegante, aparentemente bien presentado, pero más siniestro y más lógico que él, mediante el uso de instrumentos de violencia sistemática, obtiene que aquel le transmita el poder para luego ejercerlo de una forma implacable. Tenemos el alcalde, que no es más que un adulador intrigante, simple vocero de las decisiones del poder central. Tenemos los guardias, fíjense ustedes cómo se califican, ejecutores acríticos de las decisiones del gobierno de turno. Poco importa para estos guardias, que son parte del pueblo y que por tanto están sumidos en la misma ignorancia, quien sea quien ejerza el poder, simplemente se asumen como sus perros guardianes, sus perros al servicio de, sin importar que lo que se ordene sea contrario a la Constitución. Perdón, que lo que se ordene sea contrario a la Constitución y la ley. Fíjense ustedes cómo la Constitución prohíbe el uso de armas letales para el control de manifestaciones y sencillamente se masacra a los estudiantes lanzándole bombas lacrimógenas directamente contra el pecho o incluso muertos de bala también. Pero bueno, luego tenemos a un personaje llamado Nada. ¿Quién es Nada? Es un borracho que es también un bohemio, es también un crítico de la sociedad. Sin embargo, es también, en definitiva, un sirve para nada, que termina diciendo poco más o menos que preferí vivir de rodillas que morir de pie. Así que dense cuenta de ustedes de ese tipo de personaje. Luego tenemos al juez. El juez simboliza claramente lo que es un poder judicial al servicio
miserable del poder arbitrario. Algo así como lo que ocurre con el Poder Judicial en Venezuela. Nos encontramos con un juez conservador, obviamente quiere mantener el statu quo arbitrario, que le exige a todos un pretendido respeto, pero ese respeto basado en el temor y en la reverencia. Sirve a la ley, tanto a la anterior como a la nueva. Poco le importa el contenido de la ley o la legitimidad de la ley o la justicia inmanente en ella, sino simplemente que tenga la forma de ley al grado, como buen positivista, que fue, por ejemplo, la defensa en Nuremberg de los criminales nazis fue justamente esa, que lo decía la ley, que ellos estaban actuando de conformidad con la ley. Y se plantea ese problema de positivismo. Es decir, está uno obligado a respetar la ley per se, aunque su contenido sea injusto y arbitrario. Y la enunciación de ello es, si el crimen se convierte en ley, deja de ser crimen. Eso, por supuesto, es una atrocidad, frente a lo cual reacciona la mujer del juez. La mujer del juez, otro personaje de esta obra de teatro, luego se hace defensora de los derechos preexistentes de las personas frente a la arbitrariedad de la ley. Es decir, un concepto según el cual los derechos no provienen de la ley, sino que la preexisten. Y por lo tanto la ley está sometida a respetar esos derechos y en consecuencia una ley que sea injusta y arbitraria no genera obligación de ser obedecida. Eso es, por supuesto, la corriente opuesta en el ámbito del derecho, como lo es el justnaturalismo. Luego está Victoria, que es la hija del juez, una mujer muy enamorada, ya vamos a decir de quién, y ella ubica que es el miedo y no la ley el fundamento de la actuación de las personas. Eso es dramático, eso es gravísimo. Solamente en una sociedad sumida en la ignorancia es posible que la gente no actúe en virtud de lo que establezca una ley justa, sino en razón del miedo que le inspira la aplicación sobre él de una ley injusta. Y Diego es el personaje de quien está enamorada la hija del juez y que es el prometido de ella. Es un romántico que cree en la bondad, cree en la libertad y aborrece la mentira. Su sentido de justicia lo termina haciendo de él un perseguido del nuevo gobierno tiránico. Sin embargo, él superando, trascendiendo a la ignorancia, siendo un crítico, entonces, logra vencer su miedo y con ello se revela derrocando al gobierno arbitrario, derrocando la arbitrariedad. En cuanto a las reflexiones acerca del problema fundamental que plantea esta obra, lo vamos a conseguir con que ella plantea el verdadero origen de una sociedad democrática y solidaria. Pero, sin embargo, eso en el planteamiento teórico, porque es lo opuesto a lo que presenta la obra. Es la interpretación al contrario, lo que buscamos acá. Pero es el miedo. Ese es el acompañante fiel de la mente y del corazón del humano en circunstancias como esta. Se presenta una fuerza social emergente y ella necesita revestirse de legitimación. Necesita actuar dentro de la arbitrariedad más avasallante y, sin embargo, disfrazarla, maquillarla de legitimidad. Véase, por ejemplo, cómo este gobierno arbitrario en Venezuela, se sirve de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente con esos fines, de la misma manera que dicta reiteradamente esos decretos inconstitucionales, declaratorios de estado de excepción de emergencia económica, claramente violando todos los principios de derechos humanos y de garantías de la Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, simplemente para dictar pretendidos decretos con rango de ley que no son más que violaciones sistemáticas de la Constitución y de los derechos humanos, pero eso sí, revestido todo de una
de un barniz de legitimidad, de un barniz de respeto de las formalidades legales. Todo con la finalidad de asegurar el silencio de las personas, acompañando un poco el tema de burocratización de la sociedad para hacerle más pesada la vida a las personas, y se presume la mala fe. Se exige que se respete el orden per se, no por ser justo, sino porque es la voluntad del ejercitante del poder. Y por supuesto, dentro de este marco de legitimizarse con este barniz, con este maquillaje, como hemos dicho, organizan elecciones. Pero eso sí, obligan a las personas a votar a favor del gobierno. Y establecen las siguientes interpretaciones acomodaticias, por supuesto. Los votos favorables al gobierno son votos libremente expresados, por lo que son válidos, mientras que los votos que son contrarios al gobierno se anulan por entender que no fueron libres, sino que estuvieron encadenados, oigan esto, encadenados a las pasiones de quienes no entienden las bondades del gobierno. Aquí entraría aquello de cualquier parecido con la realidad, son puras coincidencias, son meras coincidencias. Bien, en todo caso, el ideal es obtener una mayoría de esclavos. Oigan esto porque es tremendamente duro, ¿eh? Y lo refleja el libro muy claramente. Dice, el ideal es obtener una mayoría de esclavos con la ayuda de una minoría de muertos bien escogidos. Un momento de silencio por tantas personas que han sido muertas bajo semejante arbitraria política del gobierno que está en Venezuela. En definitiva, la libertad solamente puede ser conquistada. La libertad solamente puede devenir de la rebelión. Este es el mensaje del libro, para luego terminar diciendo que el miedo y el odio mantienen a la humanidad en estado de sitio. Bien, como pueden ver, ya para terminar, la lectura divertida y el análisis de esta obra de teatro nos ha permitido tratar temas de derecho constitucional, de derecho electoral, de derecho administrativo, derechos humanos, de democracia, principio democrático, de tiranía, de validez de la ley, de el binomio ley-justicia, el derecho a la rebelión y tantos otros. Es un ejemplo entonces muy bueno, por supuesto que nos permite ver la realidad venezolana también, pero por supuesto eso a los fines ilustrativos, porque en definitiva lo que trato es de motivarles a asumir, abogados y no abogados, la literatura como una forma divertida de aprender derecho. Muchas gracias y los convocaré nuevamente para una siguiente oportunidad para el próximo lunes, 15 de octubre. Gracias.